Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Quiroz Ramos. Yo les voy a hablar de mi problema prototípico de qué trata la reforma del Poder Judicial de la Federación. Bien, comencemos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, Arturo Saldívar, defendió este martes en la Cámara de Diputados el paquete de reformas que es el máximo tribunal plantea que para el Poder Judicial de la Federación lleva a la Cámara Baja de proyecto, lo cual es una reforma que afirmó que aunque la iniciativa formalmente fue presentada por el Poder Ejecutivo Federal, esta fue elaborada por el propio Poder Judicial. Esta reforma no pone en riesgo la autonomía ni independencia del Poder Judicial, por lo contrario, fortalece y no toca la estructura del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte, pero sí pone en riesgo y afecta la autonomía del Poder Judicial de la Suprema Corte. Podría debilitarlo, expuso el presidente del máximo tribunal, quien trata de una forma muy ambiciosa esta reforma. Para esta persona dice que esta reforma es muy ambiciosa, por así decirlo. Arturo Saldívar se presentó en una entrevista del noticiero Despierta, que es por las mañanas en el Canal 2. A este le hacen una entrevista sobre la reforma del Poder Judicial, el cual se le nota convencible a lo que dice. Sí, pero a la vez como que lo que le preguntaban se desviaba mucho del tema. Y quizás yo no sea buena para esto, pero bueno, desde mi punto de vista yo considero eso. Tengo los puntos más importantes de esta reforma del Poder Judicial de la Federación. Los puntos que fortalecen al Poder Judicial de la Federación y la impartición de la justicia se legitima a través de órganos constitucionales locales para promover controversias constitucionales de las propuestas. Provee otorgarle al órgano constitucional los autónomos de las entidades federativas de la facultad. Esto sirve para promover controversias constitucionales. Con esto se logra un avance hacia la realización de una verdadera división de poderes a nivel local. Entonces, para esto lo hace permitiéndole a las autoridades locales en materia de transparencia acceso a la información de comunicación, de defensa y de los derechos humanos, entre otras, definiendo sus atribuciones ante una invasión de distintas autoridades. Además, se incluye expresamente en el contexto constitucional que se podría poner impugne las omisiones de la autoridad mediante una controversia constitucional, la cual le permite obligarlo a las autoridades a través de esta vía y obligue a cumplirlas. Tenemos el mejoramiento de las declaraciones. Bueno, los puntos más importantes, yo les voy a hablar de los puntos más importantes, y para que no se quede fuera del contexto, les voy a dar una breve explicación de cada uno de estos puntos, pues que son importantes para la reforma del Poder Judicial de la Federación. Tenemos en la lista el número 1, el mejoramiento de las declaratorias generales inconstitucionalidad de nuestro sistema de procedentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría emitir las declaratorias generales de inconstitucionalidad, a través de las cuales invaliden leyes y reglamentos u otras normas generales que violen nuestra Constitución. El primer caso que resuelva ya no sería hasta el quinto. Por mayoría de votos se pone en contra de las normas generales y así acelera la expulsión de normas consideradas constitucionales a través de nuestro sistema jurídico. Además de todas nuestras decisiones tomadas por la mayoría de votaciones de la Suprema Corte de Justicia, se convertirán en criterios judiciales obligatorios dentro de la jurisprudencia, claro, jueces y magistrados, por lo que ya no se necesitan 5 decisiones continuas en el mismo sentido para que se otorgue, para que ésta se le otorgue. Y aparte de esto, que solo sea una. Por otro lado, que se cambien las contradicciones de las tesis por las contradicciones del criterio reconocido en el conflicto, entre otros criterios.
pues estas sostienen diferentes sentencias. Independientemente de la tesis, tenemos extractos que se publiquen, así que los argumentos y las razones plasmadas en cada una de las sentencias serán obligatorios para los juzgadores inferiores, lo cual permite que el desarrollo de una contradicción jurídica vaya más allá de las fórmulas abstractas que hay hoy en día. Para el número 2 tenemos los tribunales colegiados en una apelación y en situación de tribunales unitarios del circuito. Se propone cambiar la investigación, se propone cambiar la interrogación de los tribunales unitarios del circuito, los cuales se conforman por un solo magistrado o magistrada, por los tribunales colegiados de apelación, los cuales conforman por 3 juzgadores. Esto ayudará a resolver un asunto que sea 3 personas quienes analicen el caso a través del diálogo. Para el tercer tenemos plenos regionales en sustitución de pleno circuito. A esto se le eliminan los planos de circuito que actualmente están conformados por magistrados adscritos en los tribunales colegiados del circuito y que se creen los plenos regionales, los cuales están conformados por magistrados adscritos en varios circuitos con el fin de ampliar la competencia territorial y se logra que un solo criterio obligue por una sola región. Bueno, estos proponen que sean 3 los magistrados que conformen los plenos regionales y que duren a su cargo 3 años, pudiendo ser designados de un nuevo periodo. Para esto, los tribunales colegiados del circuito adscritos en la región podrán resolver los conflictos y competencias entre órganos jurisdiccionales y de nuestro país. Esta propuesta ayudará a unificar criterios que actualmente pueden ser diferentes a los 32 circuitos por cada uno de los estados en los que se divide nuestro país. Al agrupar los circuitos de plenos regionales, se les otorga unificar más rápido criterios que emiten a los tribunales colegiados del circuito, en caso de que no sean contradictorios entre sí. Para el punto siguiente, para el punto 4, la Defensoría Pública. Les voy a dar una breve explicación de la Defensoría Pública. Se agrega la materia de amparo familiar, además del penal y laboral, entre aquellas que se aseguran defensores públicos gratuitos para las personas. La Ley Federal de Defensoría Pública propone que el Consejo pueda determinar otras materias que puedan brindar asesoría jurídica o defensoría pública. Consideramos que para poder asegurar un verdadero acceso de la justicia en todas las personas sería que mejor se amplíe la defensoría jurídica entre otras materias como civil, administrativa. Muchas personas tienen problemas para proteger su patrimonio y para defenderse de las autoridades. Punto número 5. La perspectiva de género, acoso sexual y hostigamiento. Esto es uno de los puntos que Arturo Saldívar dijo en el noticiero sobre, pues le preguntaron sobre estos puntos y él contestó, y bueno, yo les voy a dar una breve explicación de qué significa la perspectiva de género, acoso sexual y el hostigamiento. Que no quede impune ni fuera de esto la corrupción. Bueno, se agregó la paridad de género como uno de los principios rectores de la carrera judicial. Dicho criterio podría ser utilizado como regla de desempate entre funcionarias y funcionarios que compitan por el mismo puesto. Además, tender a consolidar de manera progresiva y gradual una composición igualitaria entre hombres y mujeres de distintas etapas de procesos que comprende la carrera judicial. Se impone que los funcionarios judiciales la obliguen al comportamiento conforme a las normativas de paridad de género y fomentar espacios libres de violencia y discriminación. Sin embargo, no se establece responsabilidad administrativa o sanción de alguno de los funcionarios judiciales que cumplan con esta obligación. Se propone analizar, agilizar y facilitar las sanciones administrativas en caso de hostigamiento sexual y que quiere eliminar el requisito en caso de estas atente contra la dignidad de la víctima. Ese requisito era revitalizante en muchos casos. En lo contrario, para los parámetros de procedimientos con perspectiva de género,
puede ayudar a fomentar la impunidad de los violentadores. Para el siguiente paso tenemos el combate al nepotismo. Nepotismo, bueno, no lo sé pronunciar bien, pero bueno. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé expresamente la libertad administrativa en aquellos servidores públicos que cometan actos nepotismos y nombramientos cruzados. Esto que ya se encontraba previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y para los aspirantes estarán obligados a declarar todas sus relaciones familiares antes de entrar de ser un funcionario para el Poder Judicial de la Federación, lo cual ayuda a prevenir que suceda esta clase de conductas y que no se sancione más fácilmente en caso de ser descubiertas. Adicionalmente a lo previsto, ahora se propone sancionar la práctica de nombramientos cruzados que es común en los órganos jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia. Bien, para el ingreso de promoción de los funcionarios, este es un punto diferente. Se llama ingreso y promoción de funcionarios judiciales. En este caso yo les voy a comentar algo muy breve igual. Bien, este propone publicitar y transparentar todos los concursos de disposición para ocupar rasgos de carrera jurisdiccional. Podrán aplicar a los concursos los funcionarios judiciales de rango inferior que estén concursando. Esto permitirá disminuir las prácticas de nepotismo y influyentismo que se utilizan para obtener cargos. Además de la permanencia de los servidores públicos dentro de la carrera judicial dependerá de las evaluaciones periódicas ante el desempeño. Sin embargo, las conclusiones estarán cerradas. Solo podrán competir por puestos superiores a oficial quienes ya tengan un nombramiento. Así que se excluye a las personas de otros ámbitos como académicos, activistas sociales o abogados privados, que aumentarán el número de competidores a la variedad de perfiles que ocupan los puestos. Muy bien, un punto muy importante. Tenemos otro punto que son los registros de servidores públicos y particulares sancionados. Bien, para este punto, los servidores públicos y particulares sancionados administrativos que se agreguen al registro de servidores públicos y particulares sancionados, transparentando el resultado de procedimientos administrativos sancionados dentro de este. Se establece como un requisito para la ratificación de jueces y magistrados que no hubieran sido sancionados por falta grave, tener una evaluación satisfactoria por lo menos de 6 años con el cargo de un tema fundamental que desde nuestro punto de vista pudo haber sido recogido por esta federación. Si bien existe actualmente un esfuerzo legislativo para transparencia de la práctica judicial al 100%, es necesario que dentro de este esquema de responsabilidades planteado se establezcan sanciones para ejemplares a los organismos o personas pertenecientes a la Procuraduría Federal de Justicia que se obtengan de cumplir con dicha obligación. Otro punto muy importante, una manera de sancionar mediante la ley. Para el siguiente punto tenemos las Contralorías del Poder Judicial de la Federación. Ok, en este punto dice que es breve que los órganos se encarguen de sancionar los hechos de corrupción cometidos dentro de la Procuraduría General de Justicia y buscarán prevenir y sancionar la comisión de hechos de corrupción mediante la vigilancia y la declaración patrimonial a los servidores públicos de la declaración de conflicto de interés. Este es uno de los puntos que les empecé a hablar desde un principio, que es la corrupción. Estará, pues en esta nueva reforma dice que estará al pendiente y que estarán más vigiladas para que no cometan corrupción. Busca la manera de prevenir y sancionar los hechos de corrupción. Para los conflictos laborales, este es uno de mis temas que creo que para mí es uno de los más importantes. Dice que prevé eliminar la comisión sustanciadora única que resolvería
unistancialmente los conflictos laborales sugeridos entre los titulares de los órganos jurisdiccionales, jueces y magistrados, los trabajadores del Poder Judicial que puedan en su lugar y permitan sancionar tales procedimientos como las instancias de la Comisión de Conflictos Laborales para el Poder de la Federación, de la primera instancia. Un consejo de la Judicatura Federal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ésta cuenta como una segunda instancia según su competencia. ¿Cómo ven? Pero eso no es todo. En la Comisión del Conflicto Laboral del Poder Judicial de la Federación se da participación al sindicato de trabajadores de dicho poder que permitan que nombre a uno de sus 3 integrantes mejorado en la justicia laboral. Pues esto es un tema, se me hace un punto para abordar que es algo delicado. Creo que no hay necesidad de llegar a esto, pero bueno, es una nueva reforma que acaba de lanzar Arturo Saldívar y que ha sido firmada y presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguiente punto, Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Se prevé una nueva ley especial que regule la carrera judicial, separándola de la actual Ley Orgánica de la Federación, todo lo relacionado con dicha materia. La nueva ley regula que todo lo relacionado al régimen de ingreso, promoción, desarrollado profesional, hace una evaluación del desempeño de permanencia, estímulos y separación de los funcionarios judiciales. Es muy importante que para esto deba de crearse un servicio profesional de la carrera que sea realmente meritocrático. Para obtener un nuevo nombramiento y acceder a los aspirantes deberán de pasar por un proceso profesionalizado y acreditar exámenes de ingreso-ascenso. Los criterios para ingresar como oficial judicial se profesionalizan, pues ya que se requiere una licenciatura de Derecho y aprobación de un examen de ingreso. O sea que tú, para poder entrar a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, necesitas pasar por un proceso de exámenes donde requiere un ascenso de los criterios para ingresar como oficial judicial y que este requiera una licenciatura de Derecho y una aprobación de exámenes de ingreso. Tenemos las nuevas categorías para la ley de la carrera judicial. Este es otro punto muy importante, pero como se nos está acabando el tiempo, vamos a hacerlo rapidito. Se prevén 2 nuevas escalofantes dentro del Poder Judicial. El oficial judicial como primer nivel del servicio de la carrera, el secretario proyectista del juzgador del tribunal se encarga de la elaboración de un proyecto de resoluciones. Los aspirantes para dichos cargos deben de pasar por un proceso de profesionalización y acreditar exámenes de ingreso-ascenso, y que los criterios puedan ingresar como judicial, como policía oficial judicial, que se profesionalizan, pues ya que se requiere de una licenciatura de Derecho y aprobación de un nuevo ingreso. Para la Escuela de la Formación Judicial, un nuevo punto, se provee la creación de las escuelas de formación judicial. Hay un instituto de la Judicatura Federal que se encarga de la formación y capacitación de los integrantes de esta carrera judicial, así como el concurso de posición de su ingreso y ascenso del mismo. Por último, ¿cuál es la relación? Bueno, esta es una pregunta de mi problema prototípico que dice: ¿cuál es la relación en materia con la odontología? Yo opino que desde esta postura en la que yo estoy y por todo lo que ha estado pasando dentro de nuestro país, de nuestra sociedad, por el virus de COVID-19, no tengo obstante el conocimiento, pero no quiero dejar vacío este espacio. Entonces yo quiero decir que como búsqueda de una sociedad entre hombres y mujeres que somos libres, hay que garantizar el desarrollo y que se empaticen pues los temores. Bajo los motivos de la Constitución Federal de 1824, la primera de México, son independientes cuyos postulados son igualitariamente inspirados en el Código de Ética. Hace una relación pues el tema que estamos abordando con los principios de ética. En cuanto hay justicia y no hay libertad, en base a la justicia puede ser de una manera que sea equilibrio entre los derechos y las obligaciones de
pues de nosotros, y hacer reinar la igualdad ante la ley de la libertad sin desorden de la paz, sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad, y de marcar sus límites ante las autoridades supremas de la nación. Combinar de este modo la unión que parezca bien y que haga una imposición en el mal, arreglar la marcha legislativa, poniendo en abrigo la petición de extravío. Para asegurar que este sea el Poder Judicial, estas inquietudes que tienen, pues la seguridad del crimen se muestra con un orden nacional y está alteradamente comprometido con la conducta. Si observamos y nos desviamos de la senda constitucional, tenemos tenemos códigos, constitución, artículos, leyes, códigos de ética, y esto hace en relación en base a la materia y en base a la nueva reforma. Entonces, al aplicar esta nueva reforma, aplica en mí, aplica en legisladores, en magistrados, aplica en muchas cosas que tengan que ver con la materia. Por último, tengo la pregunta de cuáles son sus propuestas sobre la reforma. Yo tengo tengo algunas propuestas, igual tienen una severa explicación, pero creo que eso ya no lo voy a hacer, solamente voy a dar las propuestas de reforma. Para el número 1 de la propuesta de esta reforma, yo opinaría que la consideración de un sistema de precedentes de la jurisprudencia. Muchos se han escrito las definiciones de este sistema de jurisprudencia. Exige al menos de vía reiteración 5 sentencias resultadas al mismo sentido. Yo opino que en base a esta propuesta son propuestas modificadas positivas. Yo no me agrada. No creo que tenga que ser obligatorio tener una propuesta de reforma. Bueno, para el siguiente punto tengo la simplificación del proceso de la figura de declaratoria general de inconstitucionales. Ya habíamos hablado de esto hace rato y les había dado una severa explicación. La simplificación de un procedimiento de figura declaratoria general e inconstitucional no me parece tan positivo como se los dije desde un principio. Esto permite y dice que es una serie de excepciones arcaico del principio de la relatividad de sentencias de amparo. Esta figura encierra un enorme potencial igualitario para fomentar un acceso mejor a la justicia en la medida que permite que las sentencias de amparo sirvan de base para expulsar normas inconstitucionales. Esto quiere decir que puedes simplificar un procedimiento literalmente que no respeten algunos artículos o leyes de la Constitución. Entonces, para mí no tiene caso. Si tenemos una Constitución, ¿por qué tendríamos que desobedecer eso? Entonces, se me hace algo ilógico que exista una Constitución y desobedecerla. Tengo otro punto muy importante, es la ampliación del listado de instituciones con legítima para utilizar las controversias constitucionales. Este es sencillo. Para combatir y proponer incluir los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas para el ejercicio de estos medios de control constitucional, una medida adecuada teniendo una consideración de la relevancia que se ha adquirido en relación con la Constitución Federal y está reivindicado en el federalismo. Para el punto siguiente, el fortalecimiento de una carrera judicial. El fortalecimiento creo que sí, es importante para todas las personas tener un fortalecimiento de conocimientos, una nueva carrera judicial, pues qué increíble que todos tuviéramos las mismas oportunidades de poder participar en algo así. No cabe duda que la profesionalización se ha fundado jurisdiccionalmente y esto favorece al sistema de justicia. La propuesta amplia es el catálogo de cargos que forman parte de la carrera judicial, lo cual es una apuesta por mérito a la equidad, asimismo a la posibilidad de engendrar la creación de una nueva ley que regule de esta forma. Tenemos el último punto,
que para mí pues ya es algo pesadito seguir explicando, pero pues sí. La eliminación de la posibilidad de la Suprema Corte revoque la decisión del Consejo de la Judicatura. Creo que la eliminación de la posibilidad es algo como que sí controvertida. Hay que saber mencionar que la propuesta es correcta. La Suprema Corte de Justicia debe de incluir estas decisiones. La situación actual consiste que debe de ser aceptada o hay que aceptar en la mayoría o en la minoría de medida. Está errada de la relación subordinaria del Consejo frente a la Corte, lo cual va en contra de la lógica que existe. Obstante, hay que subrayar que si se prueba tal propuesta, el reto sería garantizar el derecho de un recurso judicial efectivo para el interior del Consejo de la Judicatura y se tomaría en serio que se encierre en el fondo de la modificación. Sería tiempo de empezar a discutir la necesidad del presidente del Consejo, que se llama así la persona quien funde como presidente la Suprema Corte. Bueno, pues hasta aquí, esto es lo que a mí me tocó explicar, lo que espero que les haya quedado claro. No me miren a mí, traten de escuchar el video. Este video es sobre mi problema prototípico, sobre qué trata la reforma del Poder Judicial de la Federación. Es muy importante, hay que estar al pendiente de todo esto y saber qué es lo que está cambiando y modificándose día a día dentro de nuestro país. Por haberme escuchado. Espero que haya sido de su agrado y les deseo un excelente día.